Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionado de estar de nuevo con ustedes para otro vídeo. Y hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, uno que seguro les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las rupturas más comentadas en el mundo del espectáculo turco, la de Serine Sarıkaya y Kerem Bürsin. Ya saben, esa pareja que nos tenía a todos suspirando y preguntándonos si el amor verdadero existía. Pero como suele suceder, el cuento de hadas terminó, y con él un montón de rumores, especulaciones y preguntas sin respuesta. ¿Por qué terminaron? ¿Qué pasó realmente entre ellos? Bueno, hoy vamos a intentar desentrañar la verdad detrás de esta ruptura. Vamos a sumergirnos en el chisme, en las pistas y, lo más importante, en la información que dicen, revela la verdadera razón detrás de la separación. Y por supuesto vamos a hablar de con quién habló ella. Serine, y para ser más específicos, ¿a quién le confió sus penas? ¿Quién fue su confidente en este momento tan delicado? Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, análisis y, por supuesto, mucho drama. Si son fans de las telenovelas turcas, si aman el chismecito y las historias de amor y desamor, este vídeo es para ustedes. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta comunidad de amantes del entretenimiento turco. Ya somos muchísimos y cada vez somos más. Así que suscríbanse, no se van a arrepentir. Ahora sí, empecemos. Bien, para entender la historia de la ruptura de Serine y Kerem, primero tenemos que recordar cómo fue su relación. Para aquellos que no estén familiarizados, Serine Sarıkaya es una actriz turca de muchísimo talento y belleza, conocida por sus papeles en series como Medcezir y Fi. Su carisma y versatilidad la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su paso por Medcezir la catapultó a la fama, donde demostró su habilidad para encarnar personajes complejos y emotivos. Luego en Fi, exploró roles más desafiantes y arriesgados, consolidando su posición como una artista dispuesta a romper barreras. Su elegancia natural y su estilo impecable también la han convertido en un ícono de la moda, siendo imagen de importantes marcas y protagonizando portadas de revistas de prestigio. Kerem Bürsin, por otro lado, también es un actorazo con una sólida carrera en Turquía y Estados Unidos, y famoso por su participación en Sen Kalkam. Kerem es un actor con una trayectoria internacional, habiendo trabajado tanto en producciones turcas como estadounidenses. Su carisma, su físico y su talento para la interpretación le han ganado un gran número de seguidores en todo el mundo. Sen Kalkam le dio un reconocimiento masivo, convirtiéndose en un fenómeno global y solidificando su estatus como uno de los galanes más populares de la televisión turca. Su capacidad para conectar con el público a través de sus personajes y su dedicación a su trabajo lo han convertido en un actor muy respetado. Se conocieron en el rodaje de la serie Fi, y desde el principio, su química fue innegable. La intensidad de sus miradas, la complicidad en sus escenas y la conexión que se percibía fuera del set no dejaron dudas. La serie, que exploraba temas complejos y oscuros, sirvió como caldo de cultivo para que su relación floreciera. La intimidad y la cercanía que se generaron durante el rodaje los unieron, convirtiendo la ficción en realidad. Rápidamente se convirtieron en pareja y, para sorpresa de nadie, se volvieron la pareja de moda. Los medios de comunicación, los fans y el público en general se rindieron ante su encanto. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la esperanza de muchos más. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de admiración. Sus apariciones públicas eran esperadas con ansias y cada gesto, cada mirada, era analizado con detenimiento. El interés que despertaban era tal que se convirtieron en el centro de atención de la prensa del corazón. Redes sociales, alfombras rojas, declaraciones de amor, lo tenían todo. Compartían proyectos, viajes, fotos románticas y, en general, irradiaban felicidad. Sus publicaciones en redes sociales eran un reflejo de su amor, y cada imagen era un nuevo motivo para suspirar. Asistían juntos a eventos importantes, desfilando por las alfombras rojas con elegancia y glamour. Sus declaraciones de amor eran constantes, y el mundo entero era testigo de su idilio. Parecían hechos el uno para el otro. Sus personalidades, aunque diferentes, parecían complementarse a la perfección. Kerem con su espíritu aventurero y su proyección internacional, y Serine, con su elegancia y su arraigo en Turquía, conformaban una pareja equilibrada.
Sus valores, su ética de trabajo y su amor por el arte los unían. Compartían aficiones, gustos y ambiciones. Era una relación que parecía destinada a durar. Pero como saben, la vida real no siempre es un cuento de hadas. Después de unos años de relación, el romance llegó a su fin. La noticia de su separación sorprendió a todos. Nadie lo vio venir. ¿Por qué? ¿Qué pudo haber pasado para que dos personas que parecían tan enamoradas decidieran separarse? Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Los medios de comunicación, ávidos de información, iniciaron una investigación exhaustiva. Los paparazzi los acechaban buscando la primicia. Las redes sociales se encendieron con especulaciones y teorías. Los fans desconsolados intentaban descifrar el misterio. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas, de desgaste por la distancia. La apretada agenda de ambos actores, con proyectos que los obligaban a viajar con frecuencia, generó un distanciamiento físico que, según algunos, fue erosionando la relación. Las constantes idas y venidas, los compromisos laborales y las obligaciones profesionales dificultaron la comunicación y el tiempo de calidad. El desgaste emocional, provocado por la distancia y la falta de contacto, fue un factor clave en la ruptura. Pero como suele suceder, la verdad suele ser más compleja y a menudo, más dolorosa. Detrás de las declaraciones oficiales y las versiones edulcoradas, se escondían secretos y conflictos que el público desconocía. Las relaciones sentimentales, por mucho que se exhiban en público, son un territorio íntimo y privado, donde las emociones y los sentimientos son mucho más profundos y complejos de lo que se puede imaginar. En estos casos, los medios de comunicación, las fuentes internas y las redes sociales son un hervidero de especulaciones. Los rumores se propagan a la velocidad de la luz, y la verdad se diluye en un mar de conjeturas. Los análisis de expertos, los testimonios anónimos y las supuestas filtraciones de información alimentan la incertidumbre. Se dice que la ruptura se debió a una supuesta infidelidad por parte de Kerem. Este rumor, uno de los más persistentes, generó gran controversia. Las especulaciones sobre terceras personas, mensajes comprometedores y encuentros secretos invadieron las redes sociales. La supuesta infidelidad fue el detonante de una crisis que culminó con la separación. Este rumor, sin embargo, nunca fue confirmado y quedó en el terreno de la especulación. Otros afirmaban que la presión de los medios y el interés desmedido del público habían afectado su relación. La constante exposición mediática, la invasión de su privacidad y el escrutinio constante de sus vidas personales generaron tensiones y conflictos. La presión por mantener la imagen perfecta, por cumplir con las expectativas del público y por satisfacer la curiosidad insaciable de los medios de comunicación fue sofocante. La pareja se sintió ahogada por la fama y el reconocimiento, lo que afectó su dinámica y debilitó su vínculo. También se mencionó la posibilidad de desacuerdos sobre el futuro, sobre dónde vivir, sobre sus carreras profesionales. Las diferencias en sus planes a futuro, sus ambiciones profesionales y sus expectativas personales generaron fricciones. La búsqueda de un equilibrio entre sus carreras y su vida personal fue un desafío que no pudieron superar. La falta de consenso sobre el lugar de residencia, los proyectos laborales y las decisiones importantes a tomar debilitó la relación. Pero, ¿cuál es la verdadera razón? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió entre Serine y Kerem? Aquí es donde entramos en el terreno de la información, la investigación y, por qué no, el chisme bien documentado. Es fundamental, en estos casos, recurrir a fuentes confiables y contrastar la información. Analizar las declaraciones públicas, las publicaciones en redes sociales y los testimonios de personas cercanas a la pareja. Fuentes cercanas a la pareja, entrevistas, publicaciones en redes sociales y, sobre todo, conversaciones privadas, todo apunta a una serie de factores que contribuyeron a la ruptura. La información filtrada por personas cercanas a la pareja, que preferían permanecer en el anonimato, revelaron detalles importantes. Las entrevistas concedidas a medios de comunicación, aunque evasivas, aportaron pistas relevantes. Las publicaciones en redes sociales, analizadas con detenimiento, ofrecieron indicios de la situación. Y sobre todo las conversaciones privadas, que desvelaron los sentimientos y las inquietudes de los protagonistas, fueron fundamentales para entender lo que realmente ocurrió. Uno de los rumores más persistentes, y que parece tener bastante fundamento, es que la relación se había deteriorado por cuestiones de incompatibilidad.
A pesar de que se amaban profundamente, sus estilos de vida, sus prioridades y sus ambiciones comenzaron a divergir. Kerem, según algunas fuentes, estaba más enfocado en su carrera y en proyectos internacionales, mientras que Seriney, aunque también activa profesionalmente, parecía tener otros planes y prioridades. La búsqueda de objetivos diferentes, la falta de sintonía en sus intereses y la divergencia en sus aspiraciones generaron un distanciamiento emocional. La incompatibilidad en sus estilos de vida, sus rutinas diarias y sus formas de ver el mundo fueron un factor determinante. Las prioridades cambiaron, y lo que antes los unía, ahora los separaba. Otro factor importante y que suele ser determinante en el mundo del espectáculo es la cuestión de la fama y la atención mediática. La pareja, al ser tan popular, estaba constantemente bajo el escrutinio público. Cada foto, cada comentario, cada gesto era analizado al detalle. Esto inevitablemente generó tensiones y presiones en la relación. La exposición constante, la falta de privacidad y la intromisión de los medios de comunicación en sus vidas personales fue desgastando la relación. La presión por mantener una imagen perfecta, por complacer a los fans y por cumplir con las expectativas del público fue asfixiante. Y aquí es donde entramos en el punto clave de este vídeo: ¿con quién habló Seriney? ¿En quién confió sus frustraciones, sus miedos, sus dudas? En momentos de crisis y dolor, es fundamental contar con el apoyo de personas de confianza. La búsqueda de consuelo, consejo y comprensión es crucial para superar el sufrimiento. Según varias fuentes, Seriney encontró consuelo y apoyo en su círculo más íntimo de amigos y, especialmente, en su familia. Su madre y sus amigas más cercanas fueron un gran apoyo durante este difícil momento. La familia, como base fundamental, le brindó cariño, comprensión y estabilidad. Las amigas confidentes y compañeras de vida le ofrecieron un hombro donde llorar y un oído dispuesto a escuchar. El apoyo incondicional de su entorno más cercano fue un bálsamo para sus heridas. También se dice que encontró refugio en su trabajo, sumergiéndose en sus proyectos y en la creación artística. El trabajo como herramienta de escape y fuente de satisfacción personal le permitió canalizar sus emociones y enfocarse en sus objetivos. La creatividad como vía de expresión y catarsis le brindó la posibilidad de transformar el dolor en arte. La dedicación a su profesión fue una forma de reinventarse y de fortalecerse. Sin embargo, hay una persona en particular que se menciona con insistencia en las conversaciones y en los artículos periodísticos. Esta persona, que se mantuvo en un discreto segundo plano durante toda la relación, es una amiga de Seriney, una actriz también, que le brindó su hombro y su consejo. Esta amiga, que ha preferido mantenerse en el anonimato para no exacerbar la situación, es una de las pocas personas que sabía exactamente lo que estaba pasando en la relación y que escuchó las preocupaciones y los sentimientos de Seriney. Esta amiga, una figura clave en este proceso, fue un pilar fundamental para Seriney. Su cercanía, su empatía y su capacidad de escucha la convirtieron en su confidente. La amistad como refugio seguro le ofreció la posibilidad de desahogarse, de compartir sus miedos y de recibir el apoyo necesario. La lealtad, la comprensión y la sinceridad de esta amiga fueron un bálsamo para su corazón. Esta amiga le habría aconsejado que priorizara su bienestar y su felicidad, que no se dejara influenciar por las presiones externas y que tomara las decisiones que considerara mejores para ella. Le habría recordado la importancia de la independencia, de la autoestima y de la búsqueda de la propia identidad. El consejo de esta amiga, basado en la experiencia y la sabiduría, fue crucial para que Seriney tomara las riendas de su vida. La amiga le instó a ser fiel a sí misma, a defender sus sueños y a perseguir su felicidad. La ruptura, aunque dolorosa, fue un proceso necesario. Fue una oportunidad para que ambos actores reflexionaran sobre sus vidas, sus deseos y sus necesidades. La separación, aunque traumática, fue un punto de inflexión. Un momento para analizar lo sucedido, para aprender de los errores y para crecer como personas. Un camino hacia la sanación y la transformación. Para Seriney fue una oportunidad para crecer, para fortalecerse y para volver a enfocarse en su carrera y en sus proyectos personales. La ruptura le permitió redescubrirse a sí misma, a fortalecer su autoestima y a tomar las riendas de su vida. La oportunidad de crecer y de reinventarse. El camino hacia la independencia y la autorrealización. En cuanto a Kerem, también se ha mantenido discreto y ha intentado seguir adelante con su vida profesional y personal. La madurez, el respeto y la prudencia fueron sus mejores aliados.
El intento de seguir adelante sin hacer declaraciones y sin generar polémica. La búsqueda de la paz interior y la felicidad. Ambos han demostrado una gran madurez y respeto mutuo, a pesar del dolor y la decepción. La madurez como reflejo de su entereza y su profesionalismo. El respeto mutuo como muestra de su cariño y su admiración. La capacidad de superar el dolor y de seguir adelante. En resumen, la ruptura de Serine y Kerem no se debió a una única causa, sino a una combinación de factores: incompatibilidad, presiones mediáticas y diferencias en sus prioridades. La complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. La búsqueda de la verdad y la comprensión de los factores que influyeron en la separación. La importancia de la comunicación, el respeto y la madurez. Serine, en ese proceso, encontró apoyo en su círculo íntimo, especialmente en su amiga actriz, quien fue su confidente y le brindó el apoyo emocional necesario. El papel fundamental de la amistad en los momentos de crisis. La importancia de contar con personas de confianza y el apoyo emocional que brindan. La búsqueda de consuelo y el camino hacia la sanación. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Hemos desmenuzado la historia de la ruptura de Serine y Kerem, hemos intentado desentrañar la verdad detrás de los rumores y hemos descubierto con quién habló ella. La investigación, el análisis y la búsqueda de la verdad. El intento de comprender la complejidad de las relaciones humanas. La esperanza de encontrar las respuestas a las preguntas. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y conocer su opinión. La pasión por el entretenimiento turco y la comunidad que lo disfruta. La importancia de la conexión y el intercambio de ideas. El placer de compartir y de aprender juntos. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué opinan de la relación de Serine y Kerem? El interés por la vida de los famosos y el análisis de sus relaciones. El debate, la reflexión y la diversidad de opiniones. La curiosidad por el amor y el desamor. ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? La esperanza en el amor y la posibilidad de segundas oportunidades. La incertidumbre del futuro y el misterio de las relaciones humanas. La pregunta que todos nos hacemos ante una ruptura. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. La interacción con la audiencia y el valor de la participación. La comunidad, el diálogo y el intercambio de ideas. La importancia de la retroalimentación y la conexión con el público. Y como siempre, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. El apoyo al creador de contenido y la comunidad de suscriptores. La importancia de compartir y difundir el contenido. La invitación a formar parte de la comunidad. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. La notificación, la alerta y la posibilidad de estar al día con las novedades. La importancia de estar informado y de no perderse ningún vídeo. La promesa de nuevos contenidos y la fidelidad del público. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. El agradecimiento al público y la promesa de nuevos contenidos. La despedida y la invitación a un nuevo encuentro. El ciclo que se repite y la continuidad del canal. Chao, chao.